Ok, 30 segundos a partir de aquí. Esperando que ya estemos en vivo. A ver, a ver. Bien, parece que ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos de regreso a esta serie de conferencias que estamos organizando a través de Tiempos Equívocos. El día de hoy está con nosotros Hugo Nateras. Él es estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en México. Está interesado en las renovaciones teóricas que ha vivido la historiografía en las últimas décadas y en la manera en que éstas nos ayudan a estudiar desde ópticas distintas los movimientos populares y también, desde luego, en la obra de José Revueltas. Él fue ganador del premio Proyecto de Tesis de Innovación Histórica del 2019 en el INER, del Instituto Nacional de Estudios Históricos por la Revolución Mexicana. Es un compañero que ha estado estudiando al joven Revueltas y me parece que sobre todo en el periódico El Popular. El día de hoy nos va a dar una historia intelectual, una perspectiva desde la historia intelectual acerca del joven Revueltas. Estamos muy orgullosos de tenerlo aquí. Muchas gracias, Hugo, por aceptar. Y bueno, te dejo la palabra para que a partir de aquí tú conduzcas esta exposición. Gracias. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer a los compañeros de Tiempos Equívocos, a Javier, Jaime y todos los demás que conforman este grupo por haberme invitado, por haber brindado este espacio y digamos que es un espacio que además de lo que hoy presentamos ha venido presentando trabajos interesantes. El día de hoy yo voy a trabajar y voy a presentar un trabajo, un avance de investigación, en el sentido de que todavía digamos, está en proceso, es algo que sigo trabajando, y que tiene que ver con la época juvenil de José Revueltas, ¿no? Yo me sumaría a lo que hace unas semanas, unos días se decía sobre José Revueltas. A mí me parece que cuando hablamos de José Revueltas estamos hablando de una de las figuras más importantes, de un protagonista central, radical de las luchas políticas nacionales del siglo pasado. Es una figura central de las izquierdas mexicanas, es decir, en las múltiples organizaciones de las izquierdas en las que estuvo militando, y que también, por lo tanto, las izquierdas o la historia de la izquierda mexicana pasa en buena medida por el desarrollo y por la figura de Revueltas. Y que además fue un personaje que revolucionó los campos de la política y de la cultura en el siglo XX, ¿no? Es un escritor formidable, uno de los más relevantes, no solo de México, sino de América Latina. Entonces estaríamos frente a un personaje central de la vida política, cultural e intelectual del siglo XX. Pero que a pesar de esta centralidad, de esta importancia, me parece que siguen existiendo algunos espacios, algunos temas, algunas épocas menos estudiadas que otras, ¿no? Una de esas justamente me parece que es la época juvenil. Ahí me gustaría iniciar citando al mismo José Revueltas, porque me parece que es un botón de muestra justamente de esta incógnita que hay alrededor de él, de su figura, y es decir, de dónde surge José Revueltas, quién es José Revueltas y cómo entender a José Revueltas. Él, en Cuestionamientos e Intenciones, decía, y cito: "Me tienen por un heterodoxo del marxismo, pero en realidad no saben lo que soy. Un fruto de México, país monstruoso al que simbólicamente podríamos representar como un ser que tuviese al mismo tiempo forma de caballo, de serpiente y de águila. Todo es entre nosotros contradicción". Es decir, ahí habría un espacio, una duda de quién es ese Revueltas. Y por el otro lado me gustaría retomar un dicho popular que el profesor Jorge Fuentes Murúa utilizó, no para explicar al Revueltas, pero para explicar una mística edición de los manuscritos del 44 de Marx, que aparece en 1939 en México, en Editorial América,
gracias al trabajo de un conjunto de exiliados alemanes, de Otto Rull y Alicia Rull, y él subtituló un apartado y le puso No hay rayo en cielo sereno. Es decir, a mí me parece que cuando hablamos de revueltas y cuando nos preguntamos de dónde surge este personaje tan fuerte, con una escritura tan densa, con una personalidad tan interesante, me parece que hay un contexto, hay una historia detrás que hay que descubrir, ¿no? Entonces, yo estructuré en ese sentido en tres apartados esta charla. La primera es discutir esta ausencia, es decir, esta incógnita en torno a los años juveniles, y no solo los años juveniles, sino a su producción textual. Básicamente, todos los textos periodísticos que publicó en medios como El Machete, El Popular, El Diario del Sureste, la revista Futuro, La Voz de México. Es decir, habría ahí un descuido, un olvido, una omisión con referente a estos textos y a su parte formativa. A mí me parece que una primera explicación de por qué hemos tenido tantos problemas para estudiar al joven Revueltas tiene que ver con un problema mucho más complejo. Y ese problema mucho más complejo es un despegue lento de la historiografía mexicana para estudiar el mundo de las izquierdas, el mundo de los socialismos, el mundo de los comunismos, ¿no? Ya Carlos Illades lo ha señalado en reiteradas ocasiones, pero me parece que sigue siendo un problema latente. Si de repente comparamos con lo que se hace en otros países, en Latinoamérica sobre todo. Entonces tendríamos un problema para quitarnos como de ese lastre, de esa carga de la Guerra Fría para afrontar este tipo de temáticas y que nos han imposibilitado acceder y estudiar fenómenos como la revista, las editoriales, las redes intelectuales, las biografías, la tradición ensayística del amplio, abigarrado mundo de las izquierdas. Entonces, en buena medida, esta dificultad para estudiar al joven Revueltas se deriva de esta otra dificultad que ha tenido la historiografía mexicana para estudiar más a profundidad y con otras herramientas teórico-conceptuales el mundo de las izquierdas. En un segundo momento, me parece que en los estudios que hay sobre revueltas en general y que han abordado esta parte biográfica, esta parte juvenil, eh, existe algo que el sociólogo Pierre Bourdieu denomina como la ilusión biográfica. ¿Y qué es esto? Es decir, aquella postura que repite quizá inconscientemente la postura del creador increado, es decir, ese genio, ese artista, ese intelectual que se crea a sí mismo, que en algún momento de su vida hay alguna serie de un acontecimiento que decide, que marca el rumbo. Es una especie de autocreación que le arranca la historia, a los procesos sociales y políticos, verdades que él fundamenta. Entonces el escritor, el intelectual, se explica por sí mismo, pero además construyen como una especie de sustancia inmutable. El Revueltas adulto sería el mismo que el niño que vivía en la colonia Roma. Entonces ahí habría una línea de continuidad y entonces se explicaría una línea por otra. Y en los textos, sobre todo pienso en el de Álvaro Ruiz Abreu, es un relato teológico, es decir, parecería que el joven Revueltas o el niño Revueltas sabía lo que iba a hacer después y estaba contenido en potencia todo eso. Entonces digamos, es una postura metodológica que imposibilita el estudio histórico, social y cultural de ese mundo donde crece, que lo forma y que se va relacionando, ¿no? Entonces tendríamos esas dos primeras problemáticas y que yo he encontrado en la lectura que yo he hecho de los estudios de revueltas. Y un tercer momento he encontrado que hay como una tendencia en los últimos años en algún sector de la crítica a explicar a revueltas por medio de conceptos religiosos o a verlo como un religioso. Quizá de alguna manera este conjunto, esta tradición literaria nos remite como a un centro, pienso yo, un artículo de revueltas, de Octavio Paz, desde los 70s, en donde explica la afiliación comunista de revueltas por su afiliación con personajes religiosos de niño. Entonces nos dice que como Revueltas era un aficionado de los redentores, se encontró en el socialismo la manera de convertirse en un redentor.
Entonces, de esta manera explica esa adhesión, esa lucha, ese vínculo con el comunismo mexicano de las primeras décadas del siglo XX a partir de un proceso de autocreación y en donde sería un sustituto de alguna especie de afán religioso, ¿no? Entonces, ahí otra vez entendemos que se desarticula la idea de estudiar ese proceso. Pero además esa tendencia como a domesticarlo, diría yo, a quitarle su rastro político, a decirnos que el revueltas más interesante o el revueltas que podemos todavía tener presente es el revueltas que no es el revueltas político, no es el revueltas comunista, no es el revueltas luchador, es el revueltas literario, ¿no? Por ahí hay algunos textos que justamente nos dicen que quizá la parte que sobreviva de revueltas a partir de la caída del muro de Berlín y el fin de la bipolaridad mundial es el revueltas literario. Entonces, el revueltas político sería un revueltas que caería como en una especie de personaje, de un profeta iluso, de un revolucionario demencial, de un personaje irreal, y que por lo tanto ese revueltas vinculado al mundo comunista habría que dejarlo a un lado. Entonces, esa es otra vía, y muchos de los accesos que ahora se dan en algunos estudios sobre revueltas justamente dejan de lado esa beta de la política y del comunismo en revueltas y se centran en otros tópicos, ¿no? Entonces, en conjunto tendríamos estos tres fenómenos que han imposibilitado un acceso, un conocimiento más certero, más profundo, más amplio y más productivo de la etapa juvenil de José Revueltas. Entonces, ese es el panorama general, ¿no? Sabemos de Revueltas que estuvo en prisión 3 veces o más veces, sabemos que se involucró desde muy joven, que algunos de sus hermanos tenían vínculos con el movimiento de renovación cultural y política, pero damos por entendido o nos apresuramos a hacer formulaciones del tipo de Revueltas, debido a su hermano, sintió una inclinación por el marxismo y se hizo marxista. Es decir, habría que dar 2 pasos atrás, empezar a investigar de otro modo la cultura política de la izquierda de ese momento y la manera en que José Revueltas se va incorporando a esa cultura política de la izquierda y cómo esa cultura política de los 20 de la izquierda mexicana lo va marcando y cómo se involucra, con quiénes, a quiénes conoce, qué está leyendo, cuáles son sus lecturas, cuál es el espacio social en el que se desenvuelve. De esta manera, el segundo momento de esta charla tiene que ver con especificar y aclarar por qué estoy haciendo uso de la historia intelectual o por qué me parece que la historia intelectual puede ser una caja de herramientas que me permite a mí solucionar este problema, no solo biográfico y de los espacios y de la cultura política donde crecen revueltas, sino una herramienta profunda para analizar esos textos periodísticos, esos textos de intervención política, de coyuntura, que escribió para diversos medios en las décadas de los 30 y principios de los 40. Hay que recordar que la historia intelectual surge como una respuesta, como una crítica a la vieja historia de las ideas, ¿no? Historia de las ideas que tuvo una fuerte presencia en América Latina, pero que en muchas ocasiones de la historia de las ideas, digamos que lo que fabricaba era una historia incorpórea de las ideas, una historia descarnada, una historia desvinculada de los lugares y de los contextos de producción y de los espacios de recepción, ¿no? Y que le ponía poca atención a la temporalidad. Entonces, y que se ven revueltas también. En ocasiones hay algunos estudios de revueltas que intentan recuperar el pensamiento político de revueltas y que mezclan sin como alguna especie de explicación algunos textos de los 30 periodísticos con ensayos de los 60. Y me parece que habría que preguntarse en qué contexto escribe el artículo de los 30, a quién está dirigido, con quién está discutiendo, cuál es la problemática, ¿no? Porque son textos evidentemente coyunturales y que son textos que se explican desde el lugar social donde lo está escribiendo, desde el lugar de la militancia, desde el lugar del dirigente juvenil, desde el lugar, etcétera. Entonces, la historia intelectual viene a cuestionar y a criticar esta tradición de la historia de las ideas, ¿no? Y a grandes rasgos, la historia intelectual se nutre de 3 corrientes, ¿no? Y me parece que más allá de algunas discusiones y de algunas cosas que todavía son muy discutibles, me parece que hay 3 aspectos que al menos a mí me parecen relevantes a la hora de estudiar revueltas. Por ejemplo, cuando se habla de la escuela de Cambridge, a mí me interesa rescatar de la escuela de Cambridge lo que nos dicen Quentin Skinner y John Pocock, que es decir, no solo hay que entender lo que dice un autor,
sino hay que entender qué está haciendo al decir eso. Y por lo tanto es entender el texto como un acto de comunicación, como un acto de intervención política, como una práctica, y por lo tanto con quién discute, cuál es el contexto de debate, cuál es el lugar desde el que habla, con quién está dialogando, con quién debate, a quién refuta, cuál es el contexto, los múltiples contextos que intervienen y que se insertan y que están dentro del texto. Y por lo tanto, la lectura historiográfica tiene que hacer explícito lo implícito, es lo que hay ahí, pero que no hemos podido sacar. Otro aspecto que me parece relevante de la historia intelectual son los aportes de Koselleck, y más en ese preciso momento de la década de los 20. Me parece que si uno revisa los debates, los contextos de debate de la década de 1920, hay un conjunto de conceptos que están en plena discusión, ¿no? Uno de ellos, y a los cuales Revueltas escribirá bastante en la década del 30, tiene que ver con el concepto de la revolución. Es decir, ¿qué entender por revolución? ¿De qué revolución hablamos? ¿No? ¿O qué fue la Revolución Mexicana? Entonces, la propuesta de Koselleck lo que nos ayuda es a evitar los errores de anacronismos y ver en la década de los 20 a la Revolución Mexicana como ese discurso que ya décadas después se construye y apuntala un régimen político. En la década de los 20 la Revolución Mexicana también era un proceso activo, un proceso que no había terminado, que se estaba definiendo hasta en la élite política. Entonces, por lo tanto, la propuesta de Koselleck nos ayuda a entender cómo a la par de las transformaciones sociales, políticas y culturales hay una transformación conceptual, semántica, y que no está desligada, sino que precisamente se imbrinca, es una transformación que va de la mano, es una transformación que sucede a la par de esos acontecimientos y que importa en la medida que son parte de una lucha. Si la lucha por definir un concepto es una lucha política, y eso se va a ver muy bien en la década de los 30, en la década de los 20 también. En la década de los 20 tenemos debates por la cultura nacional, por el concepto de vanguardia, por el concepto de intelectual, por definir la revolución. Entonces, la propuesta de Koselleck interviene y nos ayuda a historizar justamente esos conceptos y las luchas políticas que hay detrás de ella. La otra propuesta que me parece relevante es la de Pierro Sambalón, porque justamente, si bien Pierro Sambalón lo que hace es distanciarse un poco de aquella historia, de las ideas de los grandes autores, Pierro Sambalón lo que hace es intenta proponer una historia conceptual que se dedique no solo a estudiar a las grandes obras, sino a estudiar los conflictos políticos, los nudos problemáticos que se articulan a partir de las luchas por los conceptos, por la definición de los conceptos. Pero además hay un avance, hay una perspectiva interesante. Intenta situar esta lucha por conceptos, esa lucha política en el seno de culturas políticas. Es decir, si uno piensa en Revueltas de los 30, hay que pensar al Revueltas que está escribiendo textos de coyuntura en el seno de una cultura política, que es la cultura política de las izquierdas, y que tiene una forma de intervenir, y que tiene un lenguaje, y que tiene ciertos problemas, tiene un universo simbólico, un conjunto de lenguajes particulares. Entonces hay que entender este texto como una práctica que se sitúa en el centro de una cultura política y que está debatiendo para refutar, para renovar, para cuestionar justamente esos elementos de la cultura política, ¿no? Entonces tendríamos una apuesta estratégica, teórica en conjunto de las historias intelectuales que apuntarían a ir más allá del plano de los contenidos de un texto para ir justamente a esos implícitos, a ese suelo de implícitos, a ese contexto de debate, ¿no? A esos lenguajes que articulan, que posibilitan la enunciación de ciertos contenidos y que hacen una lectura mucho más rica e interesante de los textos y nos permiten reconstruir contextos de debate de manera más profunda. Entonces, ese sería un primer momento de cómo estoy intentando recuperar la historia intelectual para problematizar los textos de Juventud y Revueltas. La otra parte, como ya señalé, tiene que ver con la recuperación de la cultura política, tiene que ver con la recuperación de conceptos que han sido relevantes a la hora de estudiar las culturas de la izquierda en América Latina y que tienen que ver con el concepto de espacio de sociabilidad, es decir, en dónde, con quién se reúne, cuáles son las personas con las que entabla relación Revueltas, en dónde participa políticamente, las redes intelectuales, es decir, con quién tiene relación,
quién lo está influenciando, con quién discute, con quién polemiza, quiénes son las redes, las articulaciones que se dan. Si uno piensa en las revistas donde está escribiendo, en Popular, por ejemplo, que empieza a escribir en 1938-39, se explica justamente por la red que teje con Enrique Ramírez y Ramírez. A su vez, esa red se explica por el contexto del Frente Popular, ¿no? Y que posibilita el acercamiento de varios sectores de la izquierda, entre ellos Lombardo y los exiliados europeos y la gente del Partido Comunista y gente que estaría más cercana a una izquierda nacionalista. Es decir, ¿qué hay detrás de los espacios donde él publica? ¿No? Entender que las revistas y los periódicos también son textos colectivos. Y por lo tanto, no se trata de extraer solo el artículo de Revueltas, sino en situar el artículo de Revueltas en el conjunto de estas redes y de los espacios de sociabilidad, ¿no? Entonces tendríamos un Revueltas mucho más complejo. No se trata de situarlo, de encapsularlo, sino se trata de situarlo en espacios sociales. Y al hacer eso necesitamos de la historia intelectual y necesitamos de estas herramientas para justamente ir más allá y sortear esos escollos que he venido comentando, ¿no? Ahora bien, ¿cómo estoy planteando o replanteando la lectura del proceso formativo y de los textos de intervención política coyuntural de Revueltas? Lo primero que hay que entender es que Revueltas llega a la Ciudad de México en 1920. 1920 también es el punto en el que se está marcando una frontera de una década extremadamente revolucionaria, extremadamente llena de debates, de conflictos culturales y políticos, de renovaciones, de transformación de espacios de sociabilidad, de prácticas culturales. Hay que recordar que la Ciudad de México, a inicios de la década de 1920, se había convertido en un espacio de atracción para intelectuales exiliados, anarquistas, comunistas, antiimperialistas, de diversas partes del mundo, no solo latinoamericanos, sino los slackers que vienen de Estados Unidos, algunos europeos. Era un espacio en ebullición la Ciudad de México. Hay que recordar que los hermanos Revueltas, Silvestre y Fermín, sobre todo Fermín en la década de los 20, se insertan de lleno en este ambiente de las vanguardias. Hay que recordar que Fermín, desde el 1920 que llega también el de Estados Unidos, se involucra en las escuelas de pintura al aire libre, donde conoce a algunos de los que van a ser parte del estridentismo por un lado y del sindicato de pintores, el muralismo por otro. Se hace muy amigo del líder estridentista, de Manuel Maples Arce. De hecho, parece ser que desde el primer número de actual del Manifiesto Estridentista, Fermín Revueltas participa. Entonces Revueltas tiene un primer filtro, es decir, se está empapando a partir de lo que está pasando en el mundo público, en el mundo de la política y de la cultura, a partir del filtro de su hermano Fermín, ¿no? Entonces tendríamos ahí un primer contexto que es importante enunciar. Hay en las evocaciones requeridas en el libro de Revueltas, hay una idea que a mí me parece bien interesante. Revueltas, cuando está escribiendo estas vocaciones, estas memorias, habla de que para 1921, 1922, la vida de la familia Revueltas era una familia tranquila, de una familia acomodada, con ciertos recursos económicos, el negocio del padre marchaba bien y por lo tanto era la vida de un niño de colegio alemán que no tenía mayor preocupación. Pero que un día la marea de la vida, y digamos el concepto, esta palabra, este enunciado de la marea de la vida, no es casual. Un nombre parecido tuvo una columna en el periódico El Popular, solo que ayer era la marea de los días. Pero él dice que la marea de la vida irrumpió en el hogar de los Revueltas de una forma inesperada, trastocando esta estabilidad, trastocando la atmósfera de una familia alejada del turbulento ambiente político y cultural. Y esta marea no era otra cosa que la noticia de que Fermín Revueltas andaba en medio de una balacera en el Zócalo de la Ciudad de México. Y que esa marea de la vida explica en buena medida cosas que estaban pasando y que se fue dando cuenta Revueltas. ¿Qué cosas eran? Fermín Revueltas para ese momento era parte del estudiantismo, era parte del sindicato de pintores y empezaba a vincularse con el movimiento obrero, sobre todo a partir de la CROM. Y en esa manifestación es una manifestación por la escasez del agua. Entonces,
esa manifestación es un punto de partida para entender cómo la marea de la vida, para usar el término de revueltas, empieza a impregnar el ambiente del hogar de las revueltas. Después, Fermín de Revueltas es un personaje muy activo. Él participa en la elaboración de la revista Irradiador, junto con Manuel Maples Arce y algunos otros del sindicato. Comparten, hay como una polinización recíproca entre el sindicato y el estudiantismo, comparten espacios de sociabilidad, comparten el café de nadie, comparten el café que era propiedad del hermano de José Clemente Orozco, los monotes, algunos viven juntos, hay un espacio, hay una circulación de ideas, hay una comunidad que poco a poco el joven José Revuelta la va conociendo. Después tenemos en 1924, 23-24, la gestación del sindicato y después la publicación del Machete. La publicación del Machete es bien importante, es una publicación muy importante y que desde mi óptica ha sido poco trabajada. En la gestación del Machete o en la elaboración del Machete confluyen varias herencias, varias tradiciones, la tradición del grabado, la recuperación de Posada, pero también la recuperación de ciertas innovaciones vanguardistas del estridentismo y de una segunda ronda de los murales, ¿no? Entonces construyen un universo simbólico que va a ser fundamental para la cultura de las izquierdas, no solo mexicanas, ¿no? Y es importante porque Revueltas es un lector joven de ese periódico, se va a nutrir. Y quizá ahora solo se le ha prestado atención a las lecturas políticas o a las lecturas de los acontecimientos políticos que había, pero el Machete es un artefacto cultural que transmite no solo acontecimientos, noticias de acontecimientos políticos, sino lecturas desde el marxismo, pero también un universo simbólico compuesto por una imagen de lo que John Lear denomina como la imagen del explotado víctima militante del trabajador. Entonces es un trabajador que a diferencia de otras tradiciones pictóricas es sujeto de su propia transformación. Pero no solo eso, el Machete también incluye un apartado literario. Durante varios años, a cargo de Graciela Amador, se incluye muchos cuentos de escritores rusos, pero también de autores latinoamericanos como Horacio Quiroga, o cuentos de la misma Graciela Amador o de Ricardo Flores Magón. Es decir, hay que pensar de manera más profunda este contacto entre el joven Revueltas, el niño Revueltas, con el Machete, entender justamente el papel que tuvo en su formación y en la formación de muchos otros militantes, ¿no? Hay que recordar que en esos mismos años no solo está el Machete, sino está el periódico de la Liga Antiimperialista de las Américas, el Libertador, que también es una revista importante, y hay además redes intelectuales que posibilitan revistas con otras publicaciones de América Latina. Entonces, hay una circulación de saberes, hay una circulación de ideas, hay una circulación de símbolos, de lenguajes que van enriqueciendo la cultura política de la izquierda situada en la Ciudad de México y con la que Revueltas empieza a tener contacto, ¿no? Y por el otro lado hay que entender que se van dando debates, porque se va autonomizando el campo de la cultura en México, y se van dando debates entre sectores posicionados a la izquierda nacionalista o a la izquierda comunista, y sectores más posicionados aparentemente en una posición autónoma con respecto al Estado, ¿no? Entonces ahí tenemos los debates de 1925, de 1928, de 1932, y que de alguna manera van configurando el espacio, los contextos de debate donde el mismo Revueltas años después va a intervenir. Es decir, si entendemos que la década del 20, sobre todo la segunda mitad, es el espacio, los años en los que el grupo de contemporáneos hegemoniza el campo cultural mexicano, y hegemoniza el significado de vanguardia y el significado de intelectual y el significado de cultura nacional, pero la década de los 30 sufre una transformación, y entonces los grupos vinculados a las izquierdas, con las literaturas proletarias, con una literatura de corte social o con una cultura con vocación, un artista con vocación social, van a empezar a hegemonizar el campo cultural y político, y que por lo tanto las disputas y los debates van a estar ahí. No es casual, por ejemplo, que dos jóvenes como Efraín Huerta y José Revueltas intenten todavía ajustar cuentas en la década de los 30 con el grupo de contemporáneos. Entonces, es ese contexto de debate, esos lenguajes, esos contextos de denunciación, son los que hay que entender en la formación de Revueltas, ¿no? Y entender que empiezan a surgir grupos intelectuales desde finales de los 20 y los 30 con el que el mismo Revueltas va a tener contacto. Pienso, por ejemplo, en el grupo del Agorismo, en 1929, en el bloque de obreros e intelectuales de México y su revista Crisol, donde Fermín tiene un papel relevante de 1929,
más cercano a la izquierda nacionalista, pero que es importante porque esta revista intenta, según, digamos, lo que ellos mismos declaran, otorgarle o esclarecer o a definir la ideología de la Revolución Mexicana. Pero no solo eso, sino que intentan formar una tradición artística, política, que vaya más allá de México, ¿no? Entonces convierten en figuras centrales a José Martí, a Mayakovsky, a Mariátegui, empiezan a publicar reseñas, algunos artículos de Mariátegui, entonces desde de 1929 en adelante. Entonces es ese mundo de la izquierda, es ese mundo en renovación en el que José Revueltas empieza a tener contacto con algunos de ellos. Hay que solo por recordar que en estos grupos estuvieron, además de Fermín, Manuel Mapresarce, Luis Chávez Orozco, el historiador que tan importante va a ser en la década de los 30, Germán Lizartzubide, que también tuvo un papel en la Liga Antiimperialista, del estudiantismo, en el grupo que se va a formar en Veracruz, en el grupo Noviembre, en la revista Siguiente, en la editorial Integrales, Ruta, que viene en la década de 1930, en 32, 34, impulsando una literatura proletaria. Entonces, en ese momento es en donde Revueltas empieza a hacer sus incursiones más directas, eh, más activas con el mundo comunista. Es en el momento en que cae preso en 1929, en el que cuando sale es parte de la CESUM y está en las huelgas, empieza, y que siempre fue un lector tremendo, un lector apasionado, un personaje que estaba al tanto no solo de los conflictos políticos, sino de los conflictos culturales. Y es en ese momento en que cae preso, las ocasiones que se han hecho famosas, 1932, 1934, regresa en el 35 a la Ciudad de México, es como su consagración como militante, como joven militante, va a la internacional, al Congreso de la Internacional Comunista, regresa en 1936, desde 1935 son sus primeros textos, ¿no? Donde todavía se muestra ese distanciamiento del Partido Comunista con respecto a Cárdenas. Pero es a partir de 1936 que regresa y 37 que encontramos sus primeros textos, en donde en el Machete principalmente, y después ya en otros diarios que ya comenté, ¿no? El Diario El Sureste, El Taller, El Popular, etcétera. En un periodo que va desde 1937 al 38 a 1942, hay poco más de 80 artículos de Revueltas. Es decir, no fue un escritor casual, no fue un periodista, un ensayista casual, sino que estamos frente a un personaje que se metió de pies a cabeza y que encontró en el periodismo su tribuna como un actor político de la izquierda mexicana de esos años. Es decir, estamos frente a un autor prolífico que a su corta edad había escrito mucho y que muchas de estas columnas, yo diría que más de la mitad, siguen siendo poco conocidas y poco leídas, ¿no? Parece que de ahí nos brincamos hasta la expulsión del partido, el luto humano, y ahí empiezan como los estudios de Revueltas. Pero en esta parte del Revueltas periodista, ensayista político, nos encontramos un personaje que no solo escribe de conflictos políticos, escribe sobre la historia de México, escribe textos de coyuntura, escribe sobre acontecimientos deportivos, escribe sobre la Guerra Civil Española, sigue muy cercanamente el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Escribe textos sobre autores como César Vallejo, Antonio Machado, José Carlos Mariátegui, Clemente Orozco, Bruno Traven. Habla sobre la influencia de Freud en la literatura de posguerra. Tiene artículos sobre Marx, el marxismo, sobre cine y capitalismo, sobre Gorky, sobre Juan de la Cabada, sobre Benita Galeano. Intenta diseccionar la estructura profunda del nazismo y la derecha mexicana. Aborda la cuestión del papel de los intelectuales, el arte, qué función tiene el artista. Es decir, estaríamos frente a un joven comunista, socialista, de carácter cosmopolita. Es un personaje que encontró en las páginas de la prensa de izquierda mexicana un lugar, una tribuna, como decía, para expresar justamente todo ese conjunto de intereses que lo llevaron no solo por los derroteros de la política, sino por los derroteros de la cultura y de los acontecimientos internacionales, ¿no? Entonces, ahí tendemos un Revueltas que nos alejaría un poco del Revueltas que a veces algunos textos parecen decirnos que existe, ¿no? A veces se usa el calificativo de que Revueltas en su juventud fue estalinista y con eso parece aclararnos todo. Y decimos fue estalinista y entonces se explica todo, pero me parece que la categoría de estalinismo, más que aclarar
confunde, ¿no? Si la usamos, hay que aclarar qué entendemos por un José Revueltas estalinista. He llegado a leer algunos textos en donde, por seguir la estrategia del Frente Popular, dicen que José Revueltas ya era estalinista, ¿no? Entonces me parece que este conjunto de textos periodísticos nos dan una imagen mucho más completa, de pies a cabeza, de un Revueltas cosmopolita, de un comunista cosmopolita que tiene intereses diversos y que es un lector tremendo, es un lector de día y de noche y que es un escritor también furibundo, ¿no? Entonces tendríamos un Revueltas distinto. Y la imagen del desarrollo del pensamiento de Revueltas puede completarse en la medida en que recuperamos algunas vetas de pensamiento que él va abriendo desde aquí. Yo he seleccionado 3, ¿no? Digamos, hablar de 80 artículos es muy complicado, pero yo he seleccionado algunas temáticas que me parece que son algunas de las más relevantes del joven Revueltas y del joven periodista Revueltas. La primera de ellas es la temática de la historia de México, en específico de la Revolución Mexicana y de la Independencia. Revueltas dedica varios textos, quizá el primero de ellos, dice él, que es su primer texto teórico, titulado La Revolución Mexicana y el Proletariado. Tiene otros textos, una ruta de discusión, y tiene varios sobre la independencia nacional, publicados en Editorial Popular, en el Periódico Popular, en la revista Futuro, pero nos muestran a un Revueltas, un lector atento, profundo de la historia de México, que se nutre de autores como Justo Sierra, Lucas Alamán, Luis Chávez Orozco, Rafael Ramos Pedruesa, eh, y otros, ¿no? Entonces es un lector interesado en la Revolución Mexicana y que lo que él busca es clarificar el sentido del acontecimiento central del siglo XX mexicano, que fue la Revolución Mexicana. Entonces él se pregunta, ¿qué ha sido la Revolución Mexicana? ¿Cómo caracterizar este acontecimiento? Entonces, en esta serie de textos nos deja, nos deja la imagen de que la Revolución Mexicana tiene significados diversos porque justamente cada sector que participó en la Revolución Mexicana ha intentado otorgarle y dotarle de un sentido y de un concepto distinto. Entonces, volviendo a esa idea de Koselleck, entenderíamos que justamente la Revolución Mexicana, al ser un concepto histórico, plurívoco, estaba a disputa en ese momento. Entonces, en los textos lo que busca Revueltas es problematizar esta idea de qué entendemos por Revolución Mexicana, ¿no? Y es interesante también cómo empieza a cuestionar cierta idea del marxismo, porque nos dice que el marxismo no se trata de aplicar recetas o de aplicar conceptos o de aplicar ideas o principios a la realidad, sino que el marxismo es un instrumento vivo para descubrir la esencia de la realidad, en este caso de la revolución, ¿no? Entonces empezamos a percibir algunos distanciamientos con un cierto marxismo dominante en algunas estructuras del partido y que él empieza a cuestionar. Pero también es interesante que nos dice que una de las tareas en estos textos del proletariado, de la clase trabajadora, tiene que ver con no repetir fórmulas esquemáticas, sino con construir puntos de vista teóricos originales, propios, es decir, construir el camino a partir de una reflexión teórica propia de la clase trabajadora. Es decir, la clase trabajadora tendrá que elaborar su propia teoría, sus propios métodos y su camino propio para entender qué es la Revolución Mexicana. Entonces ahí entendemos justamente cómo es que él se sumerge en la historia de México para intentar entender qué fue este acontecimiento en una perspectiva de muy largo plazo. Entonces ahí vemos a un Revueltas que en sus cartas con su esposa Olivia del momento le relata el programa de investigación que está trazando, le relata las lecturas. Entonces es un personaje que intenta desentrañar las problemáticas con la distribución de la tierra, las problemáticas agrarias desde la colonia, el desarrollo de la industria, de la burguesía, el papel político de estos grupos en una perspectiva de largo plazo, y va conformando una idea muy a tono de los frentes populares, hay que decirlo, de que la Revolución Mexicana es una revolución antifeudal y antiimperialista, ¿no? Entonces, en otro texto que se llama Una ruta de discusión, es un texto que está dirigido a la juventud de la que él es líder, pero precisamente apunta a lo mismo, es entender que no se trata de un seguidismo miope en ese momento y quedarse solamente mirando cómo otros están interviniendo políticamente, sino, nos dice él, cito,
necesitamos ponernos de pie en medio de la misma entraña de la Revolución Mexicana. Es decir, es un llamado a la juventud a no adoptar la actitud que él critica y que es la actitud de cuando venga nuestra revolución, o nuestra revolución cuando venga será mejor. Es un llamado a la acción, es un llamado desde la perspectiva del Frente Popular. Pero es interesante cómo esta idea de la Revolución Mexicana permea su lectura histórica de la independencia. Para Revuelta, la independencia nacional es un proceso que todavía está en marcha. La independencia nacional es un proceso que no había terminado. Por lo tanto, la independencia, la guerra de reforma, la revolución, serían parte de un ciclo, de un proceso de revolución, de un proceso de liberación nacional, diríamos en términos de los frentes populares, en donde la primera característica, la característica fundamental de esta lucha, este enfrentamiento de clase, tendría que ver con la lucha por la tierra, porque la tierra es sinónimo de liberación nacional. Entonces, tendríamos una lectura de largo plazo en donde la independencia, la reforma y la revolución es parte de un ciclo, ¿no? Y que después en los 60 se popularizará con Enrique Semo, esta idea del ciclo de las revoluciones, pero que Revueltas lo está trabajando desde ahí, ¿no? Y la otra cosa interesante que es relevante es que para Revueltas los dos símbolos más importantes de la Revolución Mexicana son Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata. Es decir, Ricardo Flores Magón no sería un precursor intelectual, sino sería un protagonista central de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, de ahí entendemos justamente algunas lecturas y vínculos afectivos que va a tener con Ricardo Flores Magón tiempo después. Pero, digamos, en esta perspectiva de la historia intelectual, es importante entender de dónde viene esta idea del interés por la historia de México. Y esta idea del interés por la historia de México viene de lo que se discute y delibera en el Congreso de la Internacional Comunista de 1935, donde Revueltas participa y es un delegado, y en la carta, en el informe que redactan, una de las ideas centrales que se recomiendan y que se ponen a discusión es justamente la recuperación de las tradiciones revolucionarias del pueblo. Es decir, en esta idea de la formación de un frente popular antiimperialista, uno de los asuntos centrales es la recuperación de esas largas luchas del pueblo mexicano, de la nacionalidad mexicana. Entonces, habría que revalorizar y reestudiar esa perspectiva histórica de las luchas en las que el pueblo mexicano ha estado inserto. Entonces, no es casual que Revueltas haga esto. Es decir, es parte de un horizonte mucho más amplio. Entonces, por lo tanto, nos encontramos a personajes importantes como los historiadores protomarxistas, o que se le llaman protomarxistas, como Luis Chávez Orozco, José Mancisidor, Rafael Ramos Pedruesa, Alfredo Tejas Sabre, que son un conjunto de historiadores que no son académicos, en el sentido que entendemos hoy de institucionalización de la historiografía, sino son gente que está en el normalismo o en la educación, pero que son uno de los primeros historiadores que tratan de recuperar o de trabajar con herramientas marxistas para pensar la historia de México. Y Revueltas es un lector asiduo de todos ellos y los conoce también. Entonces, Revueltas, si bien no es un investigador o un historiador que esté trabajando con fuentes primarias, como quizá ellos se lo hicieron, es un ensayista que bebe y se nutre de toda esta investigación que se está haciendo. Entonces tendríamos a un Revueltas conocedor profundo de la historia de México, y que por lo tanto ya no va a ser casual que en la década de los 40 discuta con Cosío Villegas, que justamente una de las cuestiones con las que discuta con Cosío Villegas decía esa, es la falta de una perspectiva histórica en el diagnóstico que hace Cosío Villegas de la crisis por la que atravesaba México y el régimen revolucionario. Entonces, tendemos este horizonte antifascista, anti-frente popular, y que lleva a Revueltas también a tener una mirada internacionalista. Es un personaje con una sensibilidad política para los acontecimientos que estaban ocurriendo. Son Revueltas que sigue con un microscopio, diría yo, los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, que intenta desentrañar a la pedagogía del nazismo, el sistema político del nazismo, y que llega a decir, por ejemplo, en un texto interesante, que el nazismo es la industria de la muerte, e intenta analizar cómo la técnica está al servicio de esta industria de la muerte y cómo la ciencia puede hacer parte de eso, ¿no? Entonces tenemos un Revueltas
que trabaja el nazismo, que trabaja la cuestión de la guerra, que trabaja los acontecimientos en Francia, los pactos, las capitulaciones, etcétera, ¿no? La Guerra Civil Española es un acontecimiento que lo marca también profundamente. Son revueltas con una sensibilidad, con una agudeza para percibir, para ir más allá de la superficialidad de los acontecimientos, y que nos revela otra parte, es decir, cómo un texto es el resultado justamente de esos encuentros colectivos y resultado de voces colectivas. A mí me parece curioso que Revueltas en sus textos periodísticos, en el Popular sobre todo, refiere y cite fuentes en alemán, en francés y en inglés. Revueltas no era un lector que hablara varios idiomas, ¿no? Pero entonces cuando entendemos quiénes colaboran en Popular, quiénes colaboran en Futuro, nos damos cuenta que el sector de los exiliados alemanes antifascistas que llega y se instala y que colabora con Vicente Lombardo Toledano y que trabajan en el Popular y en el Futuro y en la Universidad Obrera, son gente cercana con Revueltas. Entonces Revueltas se nutre esta perspectiva antifascista, antinazi, de esos intercambios y esos diálogos y esas discusiones con ese sector de la intelectualidad exiliada alemana. Entonces, muchos de los textos, muchas de las reflexiones son producto de esas redes. Entonces, si vamos desentrañando, entendemos el porqué de ciertos temas, el porqué de ciertas reflexiones. Igual con los intelectuales españoles. En las páginas del Popular comparte página, comparte publicación con un personaje como Adolfo Sánchez Vázquez desde 1939. Entonces, es interesante ver con quiénes se relaciona y cómo eso se va mostrando en un texto, ¿no? Cómo el contexto está dentro de un texto en la medida que lo analizamos desde esta perspectiva. Y la última parte que tiene que ver con una cuestión que me parece que lo pinta de pies a cabeza como un ser pasional, como un ser tremendamente comprometido, tremendamente situado, tiene que ver con una carta, un fragmento que le escribe en 1936 a su esposa Olivia, y donde, entre otras cosas que está hablando, le habla de la pasión. Entonces le dice a Olivia, hay que poner pasión, no soporto a las gentes que tienen espíritu de boticario. Le dice, vive en un perenne estado de exaltación y de pasión. Este es un requisito para vivir en todos los aspectos, cuando ames, cuando escribas, cuando leas, cuando luches. Los actos sin pasión son estúpidamente estériles y desgarradores. Cada acto sin pasión te mata a ti misma, te destruye y te come por dentro. Estudia con furia, con deseos de dominar todo. Y a lo largo de las cartas que se intercambia con su pareja, está esta misma idea. Todo el tiempo repite la idea de que estudia con pasión, de que él escribe con pasión, de que milita con pasión, ¿no? Y esto se va a reflejar muy claramente en la manera que él va a entender el papel del intelectual y el papel del artista, ¿no? Es muy famosa una carta que le escribe a Silvestre Revueltas a partir de una lectura que hace de su primera novela, El Quebranto, donde le dice que para Revueltas el arte es un instrumento para descubrir, pero no en el sentido trivial de la palabra, sino mostrar lo que de extraño, lo que de fantástico, lo de inmarkesible tiene todo este viejo mundo que nos rodea. Pero para poder ver esa realidad de manera profunda, dice Revueltas, esa realidad vertiginosa, llena de misterios, necesitamos vivir en medio de la exaltación y el sufrimiento. Hay que sufrir ahora por los demás, dice Revueltas. Hay que entender que en esta etapa sombría, la etapa de la Segunda Guerra Mundial, de los frentes populares, del fascismo, el artista no puede ser más que un sacrificado, un ser que llora todas las lágrimas que no quiere que lloren los demás, ¿no? Y esta idea parecería que está ahí, que es parte de un intercambio privado, pero no. En El Quebranto, justamente, el protagonista principal, que es Cristóbal, introduce, en una parte que está reflexionando sobre su estancia en la prisión, repite este argumento de Revueltas, la cuestión del sufrimiento y del dolor, y para poder ver más allá de lo que otros ven, ¿no? Y por último, me referiré a dos artículos que me parecen relevantes. El primero es un artículo que habla de César Vallejo y que repite esta idea de que pareciera, dice Revueltas, que la vida escoge a ciertas personas para mostrar todo el dolor humano, toda la tragedia, todo el sufrimiento. Porque parecería que la humanidad no puede con ese sufrimiento, entonces hay algunas personas que lo cargan y entonces devuelven este sufrimiento en gritos, en sollozos, en maldiciones y en bendiciones. Entonces dice que el artista, hoy más que nunca, tiene un carácter plenamente humano
identificado plenamente con lo social. ¿Por qué? Porque el arte, el artista, no son más que una condenación, un grito, un clamor de protesta contra la vida en la forma en que está organizada. Entonces, vemos cómo se va repitiendo esta idea, ¿no? Y por último, un artículo que a mí me gusta mucho y me parece relevante, desde la parte formativa, desde la parte de afinidad entre José Revueltas y José Carlos Meiratigui de 1940, se llama Una luz en el camino. Ahí Revueltas lo que hace es cuestionar la idea de que existiría algo así como la torre de marfil del intelectual que lo cubre y le pone un escudo para no intervenir y no ensuciarse las manos de realidad. Entonces, dice Revueltas, que esa idea del intelectual puro, del intelectual en la torre de marfil, no es más que una mentira. El intelectual puro es un militante que ha militado en otro lado, ¿no? Entonces, que ha sido un género distinto de militante. Después nos dice, y recupera a José Carlos Mariátegui, para Mariátegui y para Revueltas, el intelectual de hoy, el intelectual de siempre, tendrá que girar en torno a lo que Mariátegui llama el absoluto de la época. Es decir, el absoluto de una época marca la medida, el partido y la situación de los artistas y de los intelectuales. ¿Cuál es el absoluto de la época? Los frentes populares, los fascismos, la Segunda Guerra Mundial. Dice Revueltas, ya no puede haber reposo filisteo. El intelectual es un militante y un abanderado. Debe ser una luz o no debe ser nada. Y otra cuestión interesante es que desde el 1940, Revueltas señala que quizá por una consecuencia del colonialismo cultural, parece que Mariátegui es un personaje desconocido en América Latina. Y es producto de que muchos creen que en América Latina no hay historia, no hay cultura, no hay escritores, no hay inteligencia, que solo es la barbarie. Pero dice Revueltas, ¿acaso la figura de Mariátegui no basta como una afirmación americana, fidedigna e indiscutible? Y después Revueltas hace una relación entre Juan Marinero el cubano y Mariátegui, donde el primero nos diría que para saber dónde va un pueblo hay que sentir muy cercano su aliento. Para encarnar su absoluto de la época hay que sufrir su herida profunda. Y entonces Mariátegui sería ese personaje que sufrió profundamente la herida de América. Y ahí estaría su ejemplo en su obra. Su ejemplo está en la capacidad que tuvo para medir y aspirar el aliento de los pueblos, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo Revueltas, en esta perspectiva como más latinoamericana, va nutriendo una idea del ser intelectual y del ser del artista. Y por último, nos dice Revueltas que odia a aquellos que piensan que el ser intelectual es una profesión, o aquellos profesionistas del pensar. Dice, porque ¿qué es el pensamiento? Y vuelve a citar a Mariátegui, y diría que el pensamiento es la propia vida. El pensamiento es la capacidad de creación y por lo tanto la capacidad de acción. El intelectual nunca debe ser un intelectual en sí, sino un pensador que obra, un artista o un político, un ingeniero siempre. Y critica, dice Revueltas, a los saboreadores de la inteligencia, a los intelectuales puros, aquellos que cuando se acercan a Mariátegui se quedan con el Mariátegui crítico literario, con el Mariátegui crítico un culto, con el elevado, y discriminan al Mariátegui político, al líder de un partido, como si esto fuera su pecado, su parte maloliente. ¿No? Qué curioso, porque parecería que estamos leyendo o analizando lo que también pasa con Revueltas hoy en día, ¿no? Cierto tipo de intelectuales o cierto tipo de crítica se queda con el Revueltas literario y desdeña, rechaza al Revueltas político, líder de partidos, de organizaciones, y tremendamente comprometido con la lucha por la transformación nacional. Y por lo tanto nos dice Revueltas que con Mariátegui lo que hay que hacer es recuperarlo de manera integral, porque su pensamiento es una luz, y dice Revueltas, la más alta hasta ahora en el camino. Y me parece que ese ejercicio de recuperar a un Mariátegui integral es una tarea que tenemos pendiente con Revueltas. Hay que recuperar a un Revueltas integral, hay que recuperar a un Revueltas político, y hay que recuperar sus textos de intervención política. Porque aunque traten asuntos que podrían parecer como de cultura,
Son textos de discusión y de una época tormentosa, turbulenta, y que están siendo parte de un debate, y que además son parte de la conformación de una cultura política de izquierda, ensayística, que hay que recuperar. Desde inicios del siglo XX, todo el siglo XX, me parece que tenemos una cultura, una tradición ensayística, un conjunto de intervenciones políticas, periodísticas desde la izquierda muy interesantes, muy críticas, profundas de la realidad del país, ¿no? Y finalmente, para terminar, hay una idea en Revueltas que permea todos estos textos y que tiene que ver con lo que él llama, es una crítica al comunismo, es una crítica al marxismo, porque dice que los comunistas y algunos comunistas le prestaban poca atención al hombre y sus conflictos. Revueltas es un personaje que desde los 30 es un personaje que intenta analizar estos desgarramientos internos de los sujetos, intenta renunciar a esa idea de construir personajes positivos como en la literatura del realismo, en la vida real, ¿no? Como los Fidel o los curas rojos. Entonces, una de las problemáticas centrales que cruzan las cartas, que cruzan los artículos, tiene que ver con esos desgarramientos, con los conflictos del hombre y cómo desde el marxismo se pueden pensar esos conflictos del hombre. Me parece que una de las vías que justamente Revuelta se encuentra para empezar a resolver esa tensión de los conflictos es voltear a ver algunos poetas y artistas latinoamericanos y europeos. Y entonces tendríamos son revueltas que en los 30 y 40, inicios de los 40, se nutre, sí, de todo ese ideario, de todas esas innovaciones y aperturas políticas de la Revolución Mexicana, de ese marxismo-leninismo que viene desde la URSS, pero también de una tradición artística política latinoamericana. Y que de esa manera, en esas múltiples tensiones entre su práctica política y sus escrituras, tenemos un Revueltas, repito, un comunista cosmopolita en los 30, que discute profundamente muchos textos y que no son textos de ocasión o no son textos solo como un dato accesorio frente a las otras a las grandes obras. Son revueltas complejos, son revueltas profundos, son revueltas que, repitiendo a Mariátegui, le pone la sangre a sus letras, le pone la sangre en esos textos, le pone pasión, ¿no? Entonces, la plática iba en torno a eso, es un proyecto que es más amplio, les repito, la cantidad de artículos, pero la idea es justamente la invitación a pensar y a redescubrir y rediscutir un revueltas que ha pasado un poco inadvertido y volver a retomar esos textos, no solo en lo que dicen, sino como también un ejemplo de intervención de las izquierdas, de la intervención política de los periodistas. Y esa es la idea, ¿no? Es cómo descubrimos al revueltas, cómo trabajamos esos textos y qué encontramos en esos textos. Entonces esa parte como mucho más problemática, ausente, oscura del revueltas cobra otra luz en cuanto lo vinculamos justamente con esas tradiciones, con esa cultura política de las izquierdas y con esa tradición ensayística de la que él retoma y la que él nutre, ¿no? Y que a lo largo de su vida se va a ir mostrando. Y que algunos problemas que termina de desarrollar después tienen su germen, se van incubando desde esa etapa. La cuestión de la inexistencia, la tesis de la inexistencia histórica del partido, está presente en algunos de estos textos, ¿no? En forma, en germen, en forma, digamos, inicial, cuando dice que la fórmula de la vanguardia del proletariado ha sido interpretada como un hecho, como algo consumado, y nunca se han preguntado por qué son la vanguardia del proletariado. Es decir, nos dijeron que somos la vanguardia, pero nunca nos hemos preguntado por qué lo somos, ¿no? Entonces, ese conjunto de ideas las va trabajando. El conjunto de problemáticas de desgarramientos internos, la crítica a los personajes positivos, también es una problemática que va cargando desde los 30. Y bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Les agradezco mucho su atención y bueno, esperemos si hay alguna pregunta, poder responderla. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal?
disculpa por entrar apenas ahorita, sí, pero bueno, te saludo a ti y a todos los que nos están escuchando. Gracias por esta exposición que nos hiciste, ¿no? De tratar de ver, ¿no? De situar a Revueltas desde un ángulo, digamos que más político, ¿no? Efectivamente hay toda una problemática ahí, ¿no? Comúnmente se valora más justo esto que decías, ¿no? Del Revueltas literato, ¿no? Que el Revueltas político, ¿no? Sin embargo, bueno, no deja de ser como una especie de contradicción, ¿no? Pensar la unidad de esas dos facetas, ¿no? Que más que separarlas o preponderar una completamente, ¿no? Este, bueno, lo que vemos aquí un poco eh, las preguntas que nos haga los compañeros, a mí me suscitaron tres inquietudes, parte de la introducción que hiciste, ¿no? Que me gustaría ahí que comentar, ¿no? Y bueno, ver tú qué opinas, ¿no? Perdón por no formularlas a modo de una pregunta concisa, ¿no? Sí. Este, pero bueno, espero que se pueda dar como cierto diálogo, ¿no? La primera, me llama un poco la atención esta parte que dices, ¿no? Como yo creo que habría que pensar este, en términos políticos, ¿qué significa el acercamiento de Revueltas a una figura como Lombardo Toledano, ¿no? Porque, bueno, yo creo que efectivamente pensar el estalinismo en Revueltas, pues siempre, o el marxismo-leninismo dentro de la obra de José Revueltas, pues se vuelve algo muy resbaladizo, porque efectivamente se cae ahí como en varias categorizaciones que ya, digamos, están cargadas políticamente y ya no se cuestionan, ¿no? Sin embargo, esta relación que él tiene con Lombardo Toledano, pues no deja de ser hasta cierto punto peculiar, ¿no? Porque digamos que pues quien tiene, digamos que la legitimidad ante la URSS en buena parte de los años 30, ¿no? Sobre todo después de los 40, pues más que el Partido Comunista Mexicano es justamente Lombardo Toledano, ¿no? Entonces, pensar a Revueltas en esta relación con Lombardo Toledano, su participación fuerte en el Popular y en la revista Futuro, pues realmente como que no lo alejan tanto de esa órbita stalinista, ¿no? De alguna otra manera, más bien es como parte de la manera en cómo se instauró hasta cierto punto la influencia soviética en México, ¿no? Ujú. Y Revueltas, digamos que al hacer este movimiento, ¿no? No deja de separarse de esa influencia. Yo creo que ahí habría que ver un poco, ¿no? Si puedes ahondar más en esa cuestión, ¿no? La otra, bueno, pues quizá yo sí me voy a regresar más a lo literario, pero justo como en esta cuestión que te decía, ¿no? Tratar de pensar lo que yo vería incluso como contradicciones de estas dos facetas de Revueltas, ¿no? La primera es eh, que también tiene que ver con algo que decías, ¿no? ¿De dónde le viene a Revueltas el interés por la historia mexicana, ¿no? Específicamente por la cuestión de la Revolución Mexicana. Tú mencionabas precisamente su participación en los congresos del Internacional Comunista, ¿no? Que efectivamente es también, yo creo que otra de las vetas que todavía quedan por explorar aún más qué significó esa relación de Revueltas, su participación ahí, ¿no? Y cómo influye en toda su obra. Sin embargo, esto sería como a modo de pregunta, ¿no? ¿No podríamos ubicar más esa influencia de la Revolución Mexicana, sobre todo en términos de un movimiento de la historia cultural, en el sentido de cómo se entendía la propia revolución o el legado de la revolución dentro del Partido Comunista Mexicano? Y esto sobre todo porque tú citabas ahí el machete, ¿no? Este texto que efectivamente coincido contigo, ¿no? Es un texto que creo que hace falta todavía explorar, hace falta ahí estudiarlo demasiado, ¿no? Se cita mucho, pero creo que casi nadie
lo ha estudiado como tal, ¿no? Y sin embargo, ahí los comunistas lo que están haciendo, sobre todo eso se ve en los primeros años, ¿no? Muy fuertemente, están mostrándose desde las páginas del Machete como herederos de lo que ellos consideran lo más avanzado de la Revolución Mexicana. ¿Y qué es lo que van a considerar como lo más avanzado de la Revolución Mexicana? Efectivamente, esa es la cuestión del agrarismo revolucionario, ¿no? La figura de Emiliano Zapata va a ser central para los comunistas en toda la década de los años 30, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué no más bien habría que pensar de esta opción también en su relación con la propia tradición que se está forjando aquí en México? Y la última, también nada más a modo de provocación, este, eh, hay quienes dicen, ¿no? Como Arturo Anguiano, que el revueltas literario es justamente más avanzado a veces que el revueltas político, ¿no? Y yo creo que incluso en esta cuestión de su caracterización de la Revolución Mexicana, pues ahí hay toda una problemática, o lo que yo pienso que puede ser una problemática, ¿no? Que habría que estudiar y comparar en estos dos sentidos, ¿no? Tanto lo literario como lo histórico-político. Porque mientras en sus textos histórico-políticos, ¿no? Incluso muy tardíamente, ¿no? En un texto como el ensayo de un proletariado sin cabeza, va a sostener precisamente el impulso de la Revolución Mexicana como uno de los signos más importantes de la izquierda y de la nación en términos generales, ¿no? Para la conformación de la política en general, pues en su novelística parece que hay otra, por momentos hay otra visión, ¿no? Pensando sobre todo en la novela, por ejemplo, de Luto Humano, que es una novela que está caracterizada y puesta, ¿no? Como parte de esa novelística post-revolucionaria, ¿no? Es decir, como aquella novelística que ya no miraría en la Revolución Mexicana justamente su impulso revolucionario, ese impulso movilizador no solo de la política, ¿no? Sino del simbolismo nacional mexicano, sino que justamente a partir de ahí se centra, bueno, no solo en esa novela, sino en otras tantas, ¿no? Se centraría una crítica precisamente a todo ese modelo, ¿no? De un naciente nacionalismo, ¿no? Estamos hablando de este corte en términos literarios, en términos de la novelística que se hace a partir de los años 40, ¿no? Y sobre todo en los 50, ¿no? Que hay, digamos, que este quiebre, ¿no? Y esta mirada de la revolución ya vista como un fracaso, ¿no? Incluso dentro del aspecto agrario. Entonces, sí. Bueno, yo creo que, bueno, por lo menos yo haría esos tres comentarios y ahorita continuamos con lo que nos está preguntando el público. Ok. Bueno, con lo primero que comentas, sí, me parece que es no solo en el estudio de revueltas, sino del estudio de la izquierda, me parece que todavía es un asunto muy problemático la relación con Lombardo. Y de hecho, la figura de Lombardo me parece que sigue siendo ahí uno de los puntos a trabajar mucho más arduamente. Como bien señalaste, desde la perspectiva de la internacional, de la perspectiva de la URSS, el representante en México, la figura central del movimiento obrero era Lombardo, ¿no? Y la relación entre revueltas y Lombardo también es conflictiva, ¿no? En la década de los 30, me da la impresión hasta que hay como una especie de admiración de revueltas con respecto a Lombardo. De hecho, le escribe un texto en una edición de la revista Futuro dedicada al personaje de Lombardo, es decir, como una especie de culto a la personalidad temprano. Y Revueltas escribe un texto sobre Lombardo, ¿no? Que lo presenta como una de las figuras importantes de la historia y de la Revolución Mexicana para ese momento. Y después rompe, evidentemente. Pero esa relación a mí me parece que está posibilitada justamente por el Frente Popular, por la idea de la formulación del Frente Popular, y que el Partido Comunista justamente entiende, y ese es uno de los
que se le considera como unos errores, entiende que es una fuerza minoritaria con respecto al lombardo, ¿no? Eso por un lado, en términos como de las organizaciones políticas. Pero por el otro también hay que pensar al lombardo como centro de atracción de un conjunto de figuras políticas exiliados que aglutina en torno a él y que son parte de unas redes intelectuales, no solo de los alemanes, sino de los españoles y hasta de latinoamericanos, que están presentes ahí. Decías tú que esa relación cercana podría ser como uno de los signos que nos hablarían del estalinismo de revueltas, pero yo insisto en que la categoría todavía no explica qué vamos a entender por estalinismo en México, ¿no? Porque sí es la línea soviética y los problemas de la autocrítica y la idea del seguidismo, pero si uno revisa el Popular, si uno revisa la revista Futuro, que son como los espacios por excelencia del lombardismo, no encuentro una línea estalinista como tal. Es decir, sí conviven discursos, sí conviven ideas que son como elementos centrales del estalinismo como un régimen, como una práctica, pero también hay otros discursos que se salen de la órbita dentro del estalinismo. El mismo Revueltas, lo decía yo en la charla, hay algunos textos en los que parece sí ser muy adepto y afín al marxismo-leninismo en el sentido más rígido, pero hay otros que se sale completamente de este marco. Entonces, la idea, creo yo, y aquí me parece que es interesante una idea que presenta Sebastián Rivera Mir en el libro de Los exiliados latinoamericanos, es entender justamente las disputas más en términos como de las prácticas que en términos ideológicos, ¿no? Porque eso nos permite una mayor fluidez y entender cómo se van dando estos encuentros o desencuentros, ¿no? En el seno de una cultura política. Porque si nos ajustamos desde el término como ideológico, estalinismo, etcétera, es un marco muy rígido y no podemos darnos cuenta como de las múltiples tensiones y relaciones o encuentros o desencuentros que se dan entre estos dos personajes. Sí, pero yo concuerdo que es una relación que sigue siendo muy problemática entre Revueltas y Lombardo Toledano, entre la izquierda y el mismo Lombardo Toledano. Y que la influencia soviética sí marca, es decir, si hay una presencia fundamental en los discursos, pero también en la medida en que el antifascismo o los frentes populares en la década de los 30 movilizan un conjunto como de sensibilidades políticas o afinidades ideológicas, permiten como un mayor margen como de encuentro entre distintas prácticas de tradiciones distintas, ¿no? Incluidas nacionales y extranjeras. Entonces, yo creo que esta idea de entender todas estas disputas más al nivel de las prácticas discursivas, organizativas, más como en el nivel de lo ideológico, nos permite mayor margen para entenderlo. Lo segundo que me comentabas, sí, creo que me faltó como ahí aclarar esta idea del impulso dentro de las filas comunistas por estudiar la Revolución Mexicana no viene o no se da a partir del Congreso de la Internacional de 1935, ¿no? Efectivamente, en el Machete hay una recuperación profunda e intensa de símbolos de la lucha popular mexicana, ¿no? Me vienen a la mente los grabados de Emiliano Zapata, los corridos, y hay todo un intento de construir una historia también de México, y hay un intento, hasta yo diría también, de empezar a definir gráficamente a la Revolución Mexicana. Entonces, esta idea de la Revolución Mexicana, como yo diría que esta idea de la Revolución Mexicana, que tiene una beta profundamente agraria, antiimperialista, y que es la imagen que se difunde en América Latina también, con la que los intelectuales y los militantes en América Latina observan la Revolución Mexicana como una revolución profundamente agraria, es decir, viene desde el Machete, y Revueltas evidentemente lo va leyendo, pero yo más bien a lo que me refería es que tiene un impulso, esa sería como la idea correcta, la idea más certera, tiene un impulso porque lo vemos en estos historiadores que yo mencionaba, ¿no? Que justamente desde 34, 33 hay un impulso mayor
por estudiar eso. Algunos de ellos fueron a la URSS, también hay que recordar. Entonces, fueron a la URSS, regresan y empiezan a producir este conjunto de historias de México escritas desde la perspectiva marxista, o de la perspectiva que ellos creían marxista. Entonces, me parece que la renovación o la distinción entre el discurso que desde el machete se va construyendo de la revolución y los aspectos agrarios cobra un impulso distinto con las investigaciones históricas que hacen este grupo de historiadores, porque intentan trabajar con el marxismo como instrumento vivo, digamos, como dice Revueltas, ¿no? Entonces, no son distintas, sino se van complementando, pero es el discurso comunista sobre la Revolución Mexicana que se va construyendo y que así viene desde la década de los 20 y que es parte de una disputa y que en los 30 adquiere otra forma a partir de los textos y de los libros. Y por último, la idea de que en ocasiones parece que sus propuestas estéticas o literarias van más allá de lo político. Yo creo que sí, me parece que esa idea también la presenta Philippe Cheron en su libro, y que en ocasiones la estética rebasa a las posiciones políticas. Yo lo que he intentado hacer en esta temporalidad, en estos escritos juveniles, es que seguir como en el mismo tiempo textos e ideas que se presentan en diferentes ámbitos. Es decir, he revisado lo que a nivel privado le manda a Olivia, he revisado lo que escribe y que se publica, y he revisado los primeros textos literarios que va escribiendo. Y hay una línea de continuidad. Es presentado de manera distinta. Por ejemplo, este problema del análisis de los desgarramientos internos de los hombres y de los comunistas, y que es una duda que le está carcomiendo a Revueltas desde ese tiempo. Cuando escribe en los textos, en Moral de Filisteos y Sentido de la Fe, lo presenta de otro modo. Pero cuando lo escribe en Esto también en el mundo, en el texto de los 30, se penetra y profundiza mucho más en esa idea. Y parecería que justamente en esta idea de los textos de intervención más partidarios se retrotrae un poco. Y entonces solo muestra alguna idea, pero no va más allá. Y en los textos literarios sí. Y parecería algo parecido con los errores y los textos del ensayo, o de México Democracia Bárbara, y con otros, ¿no? Tendríamos ahí como esta cuestión de que en sus escritos literarios en ocasiones sí va más allá de lo que en sus textos políticos, lo que no quiere decir que no haya una unidad. La cuestión es que más bien pasa que a la hora de expresarlo y de publicarlo, publica cosas matizadas en un lado y más libres en otro, pero es parte de un nudo problemático que lo va trabajando durante este tiempo que yo he estudiado, ¿no? Eso por decir algo. Y como bien mencionabas en el luto humano, me parece que ahí explota todas estas vetas que trabaja de la historia de México, pero también sus vivencias, ¿no? Por Mariana Rivera Garza, no me acuerdo el nombre, pero Rivera Garza tiene un textito muy bueno sobre los archivos que ella ha encontrado y todo lo que había en las huelgas de Camarón cuando lo detienen en el 32. Entonces, ahí como hay un México profundo, hay un México agrario, campesino, que retrata y que rescata muy bien, ¿no? Y Edith Negrín tiene un libro precisamente que trata de explicar eso. Bueno, no, creo que sería como ahorita eso, no sé, ¿qué más? Sí, muchas gracias. Bueno, mira, damos oportunidad aquí a la gente que mandó algunas preguntas, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé si te parece que te las digo igual en bloque. Sí. Y podemos ahí como contestar, ¿no? Estas sí son preguntas más concisas, ¿no? Sí. Dice, ¿qué opinas del Revueltas historiador? Esa sería la primera. La segunda es, ¿cuál es la relación de Revueltas con la literatura proletaria y grupos como Noviembre o Integrales? Y la tercera, ¿cuáles son los personajes con los cuales se relacionará en los 30 Revueltas? ¿Y qué significación tiene ello para esas redes? Sí. Bueno, en lo primero, de qué pienso del Revueltas historiador, repito esta idea de que a diferencia de Luis Chávez Orozco
de Pedruesa, de Tejas Abre, Revueltas no sería como este historiador que va a la fuente y trabaja, o que recopila documentos extensamente como Luis Chávez Orozco, sino que sería un ensayista que se nutre profundamente de estas lecturas y que es un lector profundo, eso sí es un conocedor profundo de la historia de México. Porque hay que recordar que en la década de los 30 todavía no existe como esta institucionalización de la historia, ¿no? Entonces la historia pues, vive y se desarrolla, y quienes escriben historia se mueven como al margen de eso, y no hay historiadores profesionales. Este grupo de historiadores que yo les comento se dedican más al magisterio, ¿no? Y buena parte, lo relevante aquí es que hasta 1920, 1930, la historiografía mexicana es claramente positivista, conservadora, ¿no? A partir de la influencia de la tradición española y alemana, y la Academia Mexicana de la Historia. Y entonces lo que vienen a hacer estos personajes, que es relevante de los historiadores marxistas, es que vienen a proponer justamente una historia que no solo sea la transcripción documental, sino que sea una historia interpretativa, ¿no? Pedruesa más bien también decía que era arte y ciencia. Entonces, lo relevante es este grupo de historiadores que renuevan la historiografía y plantean otro tipo de problemáticas y se nutren de otros autores. Revueltas sería como un personaje que se nutre de ellos y que bebe y que absorbe todo ese tipo de lecturas. No sería propiamente un historiador, sería un ensayista que trabaja a profundidad la historia de México, ¿no? Ese sería como lo que yo entiendo del Revueltas historiador, y que le permite, eso es algo interesante que ha trabajado José Manuel Mateo, le permite discutir con Daniel Cosío Villegas, que consideramos uno de los próceres de la historia del siglo XX en México, y reprocharle justamente su desconocimiento de los procesos históricos. Y cuando uno lee ese ensayito de respuesta a Daniel Cosío Villegas y lee los textos periodísticos, hay un montón de cosas en común. Es decir, su lectura se va afinando, ¿no? Revueltas empieza a leer Historia de México, hasta donde yo tengo entendido, en 1936. Y su artículo, el primero, lo escribe en el 38. Es decir, pasaron como 2 años de estudio de Historia de México, y uno puede revisar las evocaciones requeridas y hacer la lista de los libros y de los autores que va conociendo, y su programa de estudio que plantea. Entonces, es un conocedor profundo de la historia de México, pero es más bien a nivel del ensayista. La otra es qué relación de Revueltas con la literatura proletaria. Me parece que en este terreno es más bien como una relación, yo diría que indirecta, en el sentido de que no se asume como un heredero de esta literatura proletaria, del grupo Noviembre, Simiente, y que vienen desde el laborismo, sino me parece a mí que parte de problemáticas parecidas, ¿no? Ellos mismos intentan distanciarse en cierta medida de la literatura que se empieza a considerar como de la Revolución Mexicana. De hecho, en el especie de manifiesto de Turren Rosas, justamente denuncian y critican a la literatura de la Revolución, ¿no? Mariano Anzuela y compañía. Intentan desmarcarse de la literatura de la Revolución. Entonces, me parece que Revueltas se sitúa en ese mismo espacio de rebasamiento de la literatura de la Revolución, y convive y conoce a algunos de ellos, ¿no? A Lisa Zubide lo conoce porque es un personaje muy vinculado al Partido Comunista. José Mancisidor también lo conoce y trabaja con él en los 40s, y con otros miembros de esos grupos los conoce, ¿no? Es un círculo, son redes al final de cuentas. Pero yo, más que una influencia directa en su narrativa, me parece que parten de una problemática muy similar, que es justamente ir más allá de la literatura de la Revolución Mexicana. ¿Y con quién tuvo mucha relación en los 30? Tuvo relación con Andrés García Salgado, con uno de los más importantes, o el más importante, Efraín Huerta, con Octavio Paz lo llegó a conocer, con Ricardo Cortés Tamayo, que lo conoce en Yucatán, con ¿quién más? Andrés García Salgado, se me olvidan los nombres. Yo ubico 3 grupos, digamos, de redes intelectuales en las que él se mueve, y que algunas se van cruzando y algunas no. El primer grupo, evidentemente, es el del Machete, el del Partido Comunista de las Juventudes. El segundo grupo es el de la Revista Popular y Futuro. Es decir, ahí hay
intelectuales militantes que no son propiamente comunistas, pero que se va vinculando y que se cruza con algunos exiliados, y el otro es el de Taller, que es más breve su experiencia en Taller, pero que también es una red intelectual que ahí se vincula por Efraín Huerta, ¿no? Pero que también es otra red. De esa se va a distanciar más rápido, de las otras dos no tanto, pero son esas tres redes que hasta las que yo ubico en los 30, inicios de los 40, son esas tres redes que yo ubico, ¿no? Y se van cruzando un montón de personajes, sobre todo en Popular, en Futuro, Machete y La Voz de México, hay un cruce que a veces es difícil como seguirle la pista, pero son esos, en general, esos personajes y esas redes en las que él se está moviendo en los 30. Y no sé si hay más. Sí, muchas gracias. Hay otra pregunta, bueno, pero antes de pasar a esa pregunta, yo tengo también una inquietud que no deja de ser interesante, ¿no? Y que ahí aparece nuevamente el Lombardo Toledano, ¿no? Esa figura tan problemática, pero a la vez tan interesante de la historia política de México, ¿no? Porque yo creo que, y tú lo mencionabas de algún modo, ¿no? El acercamiento a Lombardo es también el acercamiento a toda una serie de intelectuales extranjeros, ¿no? Que vienen huyendo del fascismo, ¿no? De los distintos fascismos europeos, ¿no? Italianos, alemanes, ¿no? Españoles, por supuesto, ¿no? Pero que llegan a México incluso antes de lo que sería como el exilio, por decirlo de alguna manera, primordial que se estudia en México, ¿no? Que es el de fines del 39, principios del 40 del exilio español en México, ¿no? Pero antes ya hay una fuerte participación, ¿no? Tú has explorado, bueno, eso me surge, ¿no? Con esta cuestión de las redes, ¿no? Eh, su participación dentro de cierto ámbito antifascista, podríamos decirlo, ¿no? ¿Cómo lo vinculas, su participación ya de militante, ¿no? En esta época, ¿no? De inicios de los 40, ¿no? En ese sentido, ¿no? Podríamos hablar de un José Revueltas antifascista, ¿no? Pero no solo ideológicamente, ¿no? Sino como militante dentro de estas redes, ¿no? Bueno, y la última pregunta que nos envía la gente que nos está siguiendo es, ¿cuál crees que ha sido el alcance geográfico de la obra de José Revueltas? Bueno, para la primera, sí he explorado la cuestión como de las redes antifascistas que se conforman en México, porque también hay que decirlo, ¿no? No todos los exiliados que llegan pertenecen a una misma corriente política. Hay conflictos entre ellos mismos y provienen de diferentes corrientes, ¿no? El caso más clásico y más relevante es el de Otto Rull y Alicia Rull. Vienen de una tradición más consejista y que participan en el proceso de Trotsky, Dewey, y que eso si ya había como rencillas con el antifascismo más cercano a la tradición soviética o a la línea soviética, termina por exiliarlos en el exilio, ¿no? Y pierden sus empleos en la Secretaría de Educación Pública, y al final, el trágico final que tiene Alicia Rull, que se suicida por la muerte, etc. Pero lo que me interesa rescatar es que no es un espacio homogéneo de la conformación de las redes antifascistas. No solo es el español, se le presta más atención, pero es también el alemán y de otras nacionalidades. E incluso a inicios de los 40 llega un exilio trotskista, ¿no? Víctor Cerc y otros, y que conflictúan el espacio político en México, pero Lombardo Toledano se convierte en una figura central porque él es, digamos que también interviene a nivel diplomático con sus contactos, sus múltiples contactos, y entonces trae a algunos, pero también hay que entender, hay algo que a veces se nos olvida, que es los espacios. Él ofrece espacios, ¿no? Están las tribunas del Popular, están las tribunas de Futuro, pero también está la Universidad Obrera. Y cuando uno revisa los cursos que se ofertaron en la Universidad Obrera en los 30s, tenían un elenco bien interesante, ¿no? Iban desde gente como Árkeles Vela, Agustín Yáñez, Otto Rull, Alicia Rull,
Enrique Gutmann, y otros serie de exiliados, y había varios cursos interesantes sobre capitalismo, antifascismo, frentes populares, antiimperialismo. Es decir, a mí me parece que Lombardo Toledano es central en la cuestión del antifascismo en México, porque construyó una estructura justamente para darle cabida a esos múltiples intelectuales que llegaban, ¿no? Periodística y laboral, esa es la otra. Entonces, es central por eso, porque es un personaje que les da la manera de trabajar. Y se van conformando varios grupos, yo diría, dentro de la red antifascista. Es decir, no todos piensan igual y no todos actúan igual. Es interesante también ver cómo se van dando los conflictos al interior de los frentes, pero Lombardo Toledano es la figura central por eso, porque es a nivel exterior, no solo con la Unión Soviética, sino a nivel europeo, con las distintas facciones y partidos centrales obreras, es la figura, es una de las figuras más relevantes, y no solo diría de México, ¿no? De América Latina para esos momentos. Entonces, esa es la figura que aglutina en torno a él a un conjunto vario de exiliados, y por eso es relevante, ¿no? Y de ahí viene el problema que dice Revueltas de que no aceptaban, por comentar algo, que no aceptaban la edición de los manuscritos, ¿no? Porque decían que era trotskista, que lo rescata Fuentes Morúa, pero decían que era trotskista justamente por ese vínculo que asociaban entre Otto Rull y Alicia Rull con el proceso Dewey, con su tradición consejista, etcétera, ¿no? Y su alejamiento de la línea soviética. Pero así con múltiples proyectos también había un conflicto entre ellos. Y la última que es la cuestión del alcance geográfico. Eh, Pienso que se refiere a qué tanto se ha leído en otros lugares. Eh, yo pienso que a nivel latinoamericano cada vez se lee más, ¿no? Yo creo que en los últimos años, en la medida en que se ha renovado como los estudios sobre las izquierdas y las culturas de las izquierdas en América Latina, es un personaje que ha cobrado una relevancia distinta, pero eso no tiene más de 20, 30 años, ¿no? Pero es más conocido, pero sigue siendo una figura bastante poco trabajada en América Latina, o más conocido en su faceta como preso, como un símbolo de las luchas, pero su obra como tal a mí me parece que todavía sigue estando como un poco a la sombra. Eso es lo que yo alcanzo a percibir, ¿no? Si bien ha habido algunas traducciones al inglés, al francés, yo creo que sigue siendo poco leído a nivel fuera de México. Incluso en México, ¿no? Aunque ha habido como un rescate, yo creo que todavía hace falta trabajarlo más. Sí, muchas gracias. Efectivamente, bueno, yo creo que nos quedamos con varias cosas, ¿no? Que podremos seguir ahondando ahí, justo no deja de ser apasionante todos estos vínculos, ¿no? Que tuvo con el antifascismo, ¿no? Con estos personajes, ¿no? Alicia, Otto, efectivamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que Como ya Boduche, se me olvidaba. ya habrá oportunidad ahí para seguir charlando sobre esto, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Yo sí pienso, ¿no? También soy de la idea de que hay como cierta especie de injusticia, ¿no? En términos de que un autor tan prolífico, tan potente, ¿no? Que de alguna manera interviene en varios de los espacios de la cultura mexicana en general, ¿no? Pues hasta cierto punto de repente queda como relegado, ¿no? Uh-huh. En fin, yo creo que ahí ahí también como es una cosa interesante, ¿no? Porque tampoco no es que deje de ser estudiado, ¿no? Digamos que dentro del ámbito de la academia, ¿no? Específicamente de los estudios literatos, pues sigue existiendo, ¿no? Toda una línea de trabajo sobre, ¿no? Pero en términos de otras disciplinas, ¿no? Como todo lo que expones en relación a la historia, ¿no? La historia intelectual, etcétera, pues ahí sí hay todavía mucho trabajo por hacer, ¿no? Bueno, pues yo te agradezco nuevamente, ¿no? Agradezco ahí a quienes nos estuvieron siguiendo a lo largo de esta charla
Y pues nada más comentarles que vamos a seguir trabajando a lo largo de varios episodios que próximamente estaremos anunciando, pues toda esta línea de José Revueltas, ¿no? Y en general sobre la historia y la recuperación de la izquierda mexicana, ¿no? En un amplio sentido. Pues muchas gracias. Nada, al contrario. Hasta la